Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva lección de Ven Sígueme en nuestros hogares con Walter Posada. Dependiendo, dije buenas tardes, pero depende de la hora en que ustedes estén viendo esta lección, en la mañana, en la noche, están en sus hogares, espero que la disfruten. Ven Sígueme ha sido preparado por el Señor y por nuestros profetas para que podamos entender su palabra y las cosas que Él quiere que aprendamos en nuestros hogares y reforcemos con nuestras familias. Muy bien, hoy vamos a ver Alma del capítulo 13 al 16, entrar en el reposo del Señor. Vamos a tener una lección fabulosa, espero que les guste muchísimo. Como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana y que nos dejen todos sus comentarios como lo están haciendo hasta ahora. Les voy a pedir dos invitaciones. La primera: cuando entramos a una lección los días domingos a nuestros salones de clase, generalmente tomamos 40 minutos para la escuela dominical, 40-45 minutos. Les pido que este video dure entre 20 y 30 minutos generalmente. Les pido que le dediquen un tiempo prudencial para que lo puedan ver completo y de esa manera puedan ser llenos del espíritu que, trae el hecho de que compartamos una lección juntos y de manera reverente. También los invito el día de hoy a que estén pendientes. Durante toda nuestra grabación, en todo el aula, va a aparecer unas claves de un versículo oculto que quiero compartir el día de hoy con ustedes y que tiene que ver con esta lección. Ustedes van a ir descubriéndolo, vamos a estar haciendo durante toda la clase. Espero que lo descubran y espero leer sus comentarios después de la lección. Acá, los que vayan descubriendo qué versículo es y qué piensan de ese versículo. Muy bien, vamos a entrar en contexto de una vez, hermanos. Amulek y Cesrón eran personas bien posicionadas en el pueblo de Amonía, que es donde se desarrolla la mayoría del contexto de estos capítulos del 13 al 16 de Alma. Amulek dice que era un hombre próspero, que tenía buena reputación entre su pueblo, que tenía familia y que tenía muchos amigos. Era conocido, él lo expresa, que era conocido entre el pueblo. Y Cesrón, era un abogado y dicen las escrituras también que tramitaba muchos asuntos del pueblo, así que Cesrón también era un hombre bien posicionado. Pero con ellos pasó algo interesante y es que por seguir a Alma, por seguir el consejo, por seguir la palabra de Alma, sobre todo más en el caso de Amulek, sufrieron persecuciones y aflicciones. Y eso lo vamos a tratar el día de hoy también. Y vamos a ver cómo una persona puede entrar en el reposo del Señor. ¿Qué significa entrar en el reposo del Señor? Lo vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla. Liberación, sanación o esperanza o reposo del Señor, esos términos los vamos a manejar mucho en esta lección de Ven Sígueme y vamos a entrar de lleno con el primer principio que se encuentra en Alma 13, que es las ordenanzas del sacerdocio ayudan a los hijos de Dios a recibir la remisión por medio de Jesucristo. Y vamos a iniciar en el capítulo 13 de Alma, mis hermanos. Vamos a ir al versículo 1 para hablar algo del sacerdocio. Dice lo siguiente: y además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos, y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes, según el santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y entonces la primera referencia que hay aquí al sacerdocio tiene que ver con que el sacerdocio también se le puede llamar el orden de su Hijo, o el orden de Jesucristo, o el orden del Hijo de Dios. Qué interesante eso que encontramos en este primer versículo. Vamos al segundo versículo para ver qué más nos habla acerca del sacerdocio. Y estos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, nuevamente nos aclara aquí, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. O sea que la función de ordenar sacerdotes, el Señor lo hace Dios lo hace para preparar al pueblo para la venida de su Hijo, para la predicación de su evangelio. Qué poderoso es esto, porque a veces olvidamos que la función de los poseedores de sacerdocio, tal vez la primera, es enseñar el evangelio y enseñarlo de una manera clara, de una manera juiciosa, sin falsos adoctrinamientos o sin falsas doctrinas, sino tal como se encuentra en las escrituras o como lo han expresado los siervos del Señor, sus profetas. Muy bien, y en el versículo 3 dice lo siguiente: y de esta manera, conforme a lo cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional. Voy a detenerme un momento acá.
habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo. O sea que aquí tenemos tres características importantes de todo poseedor de sacerdocio que viene a esta tierra. Uno, que es ordenado según el orden del Hijo. Dos, que es ordenado para preparar a los hijos de Dios para la venida de Jesucristo. Y tres, que fue preparado desde la fundación del mundo por su fe excepcional. En Alma vamos a encontrar frases como fe excepcional, fe poderosa, fe sumamente grande, y todas están refiriéndose a personas que tuvieron el principio, o más bien la ley de los cielos, la obediencia. Así que los poseedores de sacerdocio fueron llamados y fueron preparados para hacer estas cosas. Aquí se cumple lo que hablamos en el Ven Sígueme de la semana pasada, como el ciclo de la enseñanza. ¿Qué se enseña primero? En el capítulo 12 de Alma vimos que se habló del plan de redención y cómo lo mencionó varias veces el Señor en las Escrituras. Y ahora en Alma 13 nos va a enseñar los mandamientos. O sea que aquí tenemos el ciclo eterno de la enseñanza. Primero, conocer e identificar el plan de salvación, o conocerlo plenamente, el plan de salvación o el plan de redención, y luego recibir mandamientos. Los poseedores de sacerdocio, los que han sido llamados por Dios y escogidos para estos llamamientos, primero preparan al pueblo para la venida de Jesucristo, o sea, le enseñan el plan de salvación y luego le dan mandamientos para prepararlos para su venida. Qué gran verdad es esta, que es importante que la aprendamos. Nosotros siempre tenemos que hacer fuerza en el hecho de que tenemos que conocer el plan de salvación, sus partes, lo sencillo que es, pero también lo magnífico que encierra a través de la expiación de Jesucristo. No podemos enseñarle o darle mandamientos a una persona sin prepararlo primero para que entienda cada parte del Evangelio. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para contar una anécdota personal. Hace muchos años, cuando recién entré a la iglesia, tuve la oportunidad de bautizarme a los 17 años, tenía un tío que era de otra religión, no voy a decir cuál era de otra religión. Y este tío me empezó literalmente a perseguir para hablar conmigo, pero pues por cuestiones de trabajo y de estudio salía muy temprano de mi vivienda y volvía muy tarde. Y un día, muy en la noche, mi madre me avisó, me dijo: su tío quiere hablar con usted, mi hijo, sobre religión, me dijo. Así que yo le dije: bueno, madre, pero solo puedo muy temprano en la mañana, si quiere dígale que tipo 5 de la mañana hablamos. Entonces mi tío, que era un pastor en su iglesia, me esperó muy temprano. Y cuando me vio, me dijo, sobrino, quiero hablar con usted y del error en el que usted se encuentra. Entonces a mí me causó algo de gracia y le dije, en mi juventud, y recién estaba empezando en la iglesia, le dije con mucha inocencia, pero también con mucha honestidad: bien, tío, cuénteme, ¿de qué quiere que hablemos? Y me dijo: sobrino, quiero que usted sepa qué significa el dragón del Apocalipsis y qué significa la bestia del Apocalipsis. Mis hermanos, yo creo que el Padre Celestial me inspiró con mi respuesta, porque yo le dije lo siguiente, yo le dije: tío, ¿y por qué en lugar de hablar de dragones y de bestias y del Apocalipsis, que es el final, por qué no hablamos del principio? ¿Por qué no hablamos de Génesis? ¿Por qué no me cuenta para qué estamos en esta tierra? ¿Cómo llegamos a esta tierra? ¿Cuál es el propósito de nosotros en esta tierra? Él se quedó como sin armas. Y entonces me dijo: definitivamente con ustedes los mormones no se puede. Y se paró. Y bueno, yo me fui para mi trabajo. Les comparto esto porque muchas veces y muchas doctrinas en el mundo, y a veces nos pasa a nosotros también, queremos iniciar a enseñar el Evangelio desde el final. Pero debemos empezar, cuando le empezamos a enseñar a un niño, le empezamos con las vocales, ¿cierto? La A, la B, la C, bueno, las vocales, la A, la O, la E, la I, sí, las vocales, y el abecedario. Y no le enseñamos con palabras o estructuras completas de oraciones. De esa misma manera tenemos que enseñar el Evangelio, enseñando primero lo sencillo del plan de salvación, para que después, cuando enseñemos los mandamientos, las personas, nuestra familia, nuestros hijos, los puedan comprender y puedan atarlos a un plan, puedan hacer como una cadena a un plan.
Muy bien, mis hermanos, ese es el primer principio que íbamos a ver en el Ven Sígueme, aunque quiero ampliarlo con algo que dijo el presidente Spencer W. Kimball. Él enseñó que aunque estos versículos hablan directamente de los poseedores de sacerdocio, también se aplican para todas las personas. En su manual de Ven Sígueme del alumno van a poder encontrar esta frase que dijo el presidente Kimball. Muy bien, y aquí en el manual de Ven Sígueme, el presidente Kimball dice lo siguiente: en el mundo preterrenal, a las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones, mientras que a los hombres fieles se les preordenó para determinados deberes del sacerdocio. Aunque no recordemos ahora esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan. Así que, mis hermanos, todos, de acuerdo a la doctrina y al conocimiento de Dios, todos recibimos asignaciones desde la fundación del mundo. Y esto es importante aclararlo porque alguien podría pensar: bueno, entonces desde la fundación del mundo solo los hombres, los poseedores de sacerdocio, recibieron asignaciones. No, todos recibimos asignaciones desde la fundación del mundo que tienen que ver con este plan. Imagínense en el papel tan importante que juegan las hermanas en el plan de salvación como madres. Esa asignación y esa enseñanza la recibieron desde antes o desde la fundación de este mundo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el segundo principio del Ven Sígueme de esta semana, y ese es entrar en el reposo del Señor. Y en Alma 12, mis hermanos, se utiliza 4 veces el término reposo del Señor o descanso del Señor, ¿sí? Y en Alma 13 se refiere a él 5 veces. Siempre he pensado que cada vez que el Señor refiere o repite un término en las Escrituras es porque quiere hacer un énfasis importante para que nosotros memoricemos, recordemos ese concepto y lo guardemos para trabajar en él u obtener esa característica de Cristo. En este caso, el reposo del Señor, Él nos invita a que ganemos ese reposo. En la guía de las Escrituras, vamos a buscarla, esa guía de las Escrituras, aparece el término descansar, descanso, reposo, y dice también: véase día de reposo y véase paz. Y vamos a ver cuando cada vez que hace mención al reposo del Señor en las Escrituras, nos refiere a lo siguiente: disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos. El Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida venidera. Esto, hermanos, es realmente claro. Disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos puede ser en esta vida o en un lugar preparado en la vida venidera. Es un estado terrenal, pero también es un estado posterior. Puede ser, o más bien podría ser, que yo recibiera el reposo del Señor, pero no en esta vida. Porque en esta vida ya sabemos que esta es una vida de probación. Sin embargo, el reposo del Señor es algo que se puede sentir o físicamente o espiritualmente. Esto nos puede llenar de esperanza y nos lleva seguramente al tercer principio. Y no es que me quiera saltar el principio del reposo del Señor, sino que puede ser malentendido, porque alguna persona podría pensar: bueno, pero yo vivo tanto los mandamientos, guardo tanto los principios del Evangelio, pero vivo en aflicción. Bueno, el tercer principio del Ven Sígueme de esta semana justamente dice que en épocas de prueba y tragedia debemos confiar en el Señor. Y es que en el capítulo 14 de Alma, nosotros vemos cómo la gente de Amonía, enojada, apresó a Alma, ¿no? Lo trajo con Amulek y lo hicieron ver cómo quemaban las escrituras, los anales, pero también cómo hicieron una fosa y quemaron a los que creyeron en Alma y Amulek. Los asesinaron literalmente con fuego, vivos. Eso debió ser una imagen dantesca, horrorosa, tanto que Amulek se compungió en su corazón y le dijo a Alma: extendamos nuestras manos. Bueno, estoy relatando la historia, pero Alma le dijo: no, el Señor no permite que lo haga. Entonces,
voy a sugerirles acá, mis hermanos, un discurso del presidente Kimball. Se encuentra en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, los manuales que hemos usado muchos años para enseñanza. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, Spencer W. Kimball. Está en las páginas 16 y 19 de ese manual, encuentran este discurso del que estoy hablando. Presidente Kimball hace una reflexión y dice: ¿podría el Señor detener el dolor de los justos o la tragedia de los justos? Y la respuesta contundente es sí. El Señor tiene todo poder. ¿Pero lo hará? La respuesta contundente es no, no siempre, a menos que sea su voluntad. Porque hay cosas que servirán para el beneficio de los hombres, aunque en el momento parezca que son tristes, que son dolorosas. Presidente Kimball habla ahí y él se pone en primera persona hablando: si yo tuviera el poder ilimitado de salvar a los hijos de Dios, entonces empieza a relatar una serie de ejemplos e incluso utiliza uno que yo siempre pensé cuando era muy niño. Si yo tuviera el poder ilimitado, salvaría al Salvador de la expiación, no permitiría que fuera azotado, no permitiría que fuera crucificado, que los clavos entraran en sus manos, que fuera abofeteado, escupido, maltratado. Yo no lo permitiría. Presidente Kimball también dice: yo no lo permitiría. Pero si yo tuviera el poder ilimitado y pudiera hacer eso, hubiera frustrado todo el plan de salvación y hubiera impedido que los hijos de Dios fueran salvos y fueran redimidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que nosotros tenemos que tener presente que aunque nosotros vivamos los mandamientos, podemos sufrir aflicciones. Miren, Alma y Amulek estaban sirviéndole al Señor y estaban siendo afligidos, pero era la voluntad del Señor para una obra más grande. Estas personas que fueron quemadas vivas también sufrieron, porque no va a decir uno que porque estaban sirviendo al Señor entonces ellos estaban felices porque los fueran a quemar. Seguramente no fue así. Pero ellos entrarán en el reposo del Señor. Una recompensa más grande está reservada para aquel que soporta la aflicción con fe. Tal vez quisiera remitirme a una frase que dice el presidente Bednar y que tal vez ya la he mencionado en estas clases. Cuando estamos en momento de aflicción, tenemos que tener la fe para no ser sanados. Porque finalmente tener la fe para ser sanados es lo que todos buscamos. Bueno, yo tengo fe para que el Señor haga esto por mí. Yo tengo fe para que el Señor haga este milagro. Yo tengo fe para que el Señor actúe de esta manera. Pero ¿y si no es la voluntad del Señor? ¿Mantendré la fe? Mis hermanos, otro punto que quisiera tratar sobre este aspecto es que nosotros no nos podemos poner en una balanza y pensar erróneamente, como a veces nos sucede, que si yo guardo los mandamientos o soy una buena persona, entonces no sufriré en la tierra. No. Porque el mismo Salvador dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, yo no podría pensar algo como: qué bueno que soy, entonces nada me pasará. No está bien que piense de esa manera. De hecho, esa es una manera un poco mezquina de pensar en la actuación del Señor. Si yo actuara bien siempre y por esa razón siempre me fuera bien, hermanos, la fe no tendría efecto. Yo no tendría que actuar por fe, nadie tendría que actuar por fe, y de hecho el albedrío sería destruido, porque ya hay un principio claro: si actúo bien, me va bien, entonces siempre estaré actuando bien. Mis hermanos, también eso nos llevaría a algo que tiene que ver con el juicio, y quiero hablarlo de pronto después de dar este concepto. Yo lo que debería de decir es: guardo los mandamientos, soy una persona digna, soy una persona correcta y confío en la voluntad de Dios. Esa sería la posición adecuada de un santo de los últimos días. Guardo los mandamientos, soy digno, me mantengo cerca del Señor y confío en su voluntad. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que los justos también padecen aflicciones, los justos también padecen enfermedades. Hoy hemos hablado del presidente Kimball. Bueno, el presidente Kimball tuvo cáncer de garganta. Entonces alguien podría decir: pero es un profeta del Señor, tiene que hablarle al pueblo, ¿y cómo le da cáncer de garganta? Bueno, es una aflicción que él tuvo, ¿sí? Es una aflicción por la cual él vivió y seguramente aprendió experiencias. Muchos de nosotros, seguramente muchos de ustedes que me están oyendo, hemos tenido aflicciones diferentes: la pérdida de un familiar, de un ser querido, hasta de un hijo o de nuestra pareja, el abandono del hogar, un hijo descarriado,
una persona difícil de manejar, la pérdida de trabajo, una enfermedad, una pandemia como la que vivimos hoy día. Muchos miembros hemos sabido por noticias de la iglesia que muchos miembros justos, líderes, han fallecido en medio de la pandemia, han sufrido de esta enfermedad. Personalmente me siento afligido cuando un alumno de mi curso de institutos me llama y me comenta que tiene el COVID-19. Entonces esas cosas nos afligen, pero yo no puedo entrar a juzgar la condición de dignidad o de espiritualidad de una persona por las aflicciones que vive. Por esa razón, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Este principio nos ayuda a entender eso, porque alguien podría ver desde lejos, bueno, si esos santos murieron, algo tendrían que pagar, diría alguien mezquino o egoísta. Pero las cosas del Señor no funcionan de esa manera. Al contrario, yo debo decir, ¿qué tanto estoy yo guardando los mandamientos? ¿Y qué tanto estoy confiando yo en el Señor? Para que en el momento que las aflicciones físicas, temporales, económicas lleguen a mi vida, yo tenga la fe suficiente para sostenerme. Porque les comparto algo, en la abundancia y en la prosperidad, muchos manifestamos que tenemos una fe suprema y fuerte en nuestro Salvador. Y en la aflicción es donde esa fe se pone a prueba. Y entonces, ¿qué le diremos al Señor? Ya no creo en ti porque ahora no recibo las bendiciones que necesito. Volviendo a tomar el principio inicial o el segundo principio que tratamos del reposo del Señor, el reposo del Señor también es espiritual, es interno, es del corazón. Saberme yo tranquilo a pesar de la situación en la que vivo. Presidente Thomas S. Monson dijo que no son las circunstancias en las que vive un hombre las que lo hacen feliz o infeliz, sino la actitud que toma ante esa circunstancia. Y eso tiene que ver con el reposo del Señor, porque quien está en ese reposo también experimenta una esperanza y una fe superior, una fe aún para no ser sanado, pero para aceptar su voluntad. Muy bien, mis hermanos, y quiero hacer simplemente un enunciado del cuarto principio de este Ven Sígueme de esta semana. Y ese es los sacrificios del discipulado, ese principio. Quiero solo hacer ese enunciado. Quisiera que ustedes lo estudiaran en sus casas, porque seguir o conocer al Salvador no siempre es tan fácil. Digamos, es sencillo, pero no siempre es tan fácil. Muchas veces hay que hacer sacrificios. De hecho, alguna vez decía el presidente James F. Faust que si en esta vida no estamos experimentando cierta tribulación por ser santos de los últimos días, puede ser que algo esté pasando con nuestra conversión, porque la conversión a Jesucristo generalmente trae también una aflicción y unos sacrificios que requieren que uno se aparte a veces del mundo o reciba discriminación o reciba enojo del mundo. Con esto no quiero ni mucho menos asustar a aquel que está recién conociendo el Evangelio, sino que todos debemos saber que el camino del discipulado de Jesucristo es fuerte y el que tome su cruz, el Señor le ayudará para seguirlo. Muchos de nosotros hemos experimentado felicidad y alegría y podemos testificar que Jesucristo es nuestro Salvador, pero eso no significa que no hayamos pasado aflicciones en nuestra vida. Preparémonos para que cuando esas aflicciones lleguen, nuestra fe sea fuerte para soportarlas y permanecer al lado del Señor. Pero también tengamos nuestro corazón limpio y nuestra mente tranquila para no juzgar a aquel que esté siendo afligido, porque puede estar siendo purificado, incluso más que nosotros. Bien, mis hermanos, quiero darles las gracias por acompañarme en estos minutos de esta lección de Ven Sígueme en nuestros hogares. Gracias por su mensaje, por sus mensajes, por tantos saludos. Recibimos saludos de todas partes de Latinoamérica y aún ya estamos recibiendo de algunos países de Europa mensajes. Gracias a todos los hermanos de México que tan juiciosamente ven nuestro Ven Sígueme cada semana. Quiero enviar un saludo especial a Eli Pizarro de Coalco, en México. Siempre está animándonos con sus comentarios. Gracias, Eli, por esos comentarios y por todos los comentarios. Gracias a todos. Esta semana, como les dije, espero que mientras el video hayan encontrado la escritura o el versículo oculto. Es como un juego, una dinámica que quiero hacer de ahora en adelante con ustedes. Si lo descubrieron, envíen sus comentarios
y yo responderé y los saludaré personalmente en el próximo video. Mis hermanos, un fuerte abrazo. Les habló Walter Posada de Ven Sígueme en nuestros hogares.